En el módulo anterior aprendimos a cómo crear sub-VIs. En este módulo aprenderemos cómo utilizar arreglos de datos y cómo agrupar información de manera efectiva. Analicemos qué son arrays de una y de dos dimensiones, cómo crear una constante o un control y técnicas de inicialización. Un array o un arreglo son listas de elementos del mismo tipo de datos. Estos son análogos a los arreglos en lenguajes tradicionales de texto. Los arreglos pueden tener una o más dimensiones, las cuales pueden contener 2 elevado a la 31 elementos por dimensión. Realmente, un arreglo está limitado por la memoria. Entre más memoria, más elementos puede contener un array. Los elementos que son accesados se pueden ubicar a través de un índice, el cual va en los rangos desde 0 hasta n-1, siendo n el número de elementos en el arreglo. Por lo tanto, el primer elemento siempre va a ser ubicado en el índice 0, en cada dimensión. Veamos un ejemplo para ver de manera más clara lo que es un array de una y de dos dimensiones. Un arreglo de una dimensión, imaginen que tenemos una fila de personas y cada una de estas personas tiene una ficha. La primera persona tiene una ficha que empieza desde el número 0 y la última termina en 9, lo que significa que hay 10 personas en la fila y podemos identificarlas fácilmente con la ficha que poseen. Esta ficha es análoga al índice en los arrays y las personas son análogas al dato o elemento dentro de ese arreglo. Los arreglos de dos dimensiones son similares a las tablas de Excel, las cuales tienen filas y columnas, y estas filas y columnas van a tener o van a representar un índice que nos va a ayudar a encontrar un elemento. ¿Por qué utilizar arrays? Un array nos facilita el trabajo o el análisis de datos similares cuando se deben de realizar cálculos repetitivos. Observemos cómo se representa un arreglo en el panel frontal. A la izquierda vamos a tener el control de índice, el cual nos permite navegar entre los diferentes elementos del arreglo. A la derecha, una representación del dato que está guardado en ese arreglo. El elemento seleccionado en la casilla del índice siempre hace referencia al elemento que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de elementos. Para crear un array, simplemente seleccione en la paleta de controles en el panel frontal un control de array. Colóquelo en el panel frontal y a continuación coloque dentro del control un objeto de datos como un control numérico o del tipo de datos que desea utilizar en la estructura. Si es necesario, cambie el tamaño del índice para agregar una segunda o subsecuentes dimensiones. Si utilizamos un VI que utiliza arrays en sus entradas o en sus salidas, podemos darle clic con el botón derecho en la terminal y crear un control o un indicador, y Labview automáticamente va a generar un elemento en términos de array, sea control o sea indicador. También es posible crear arreglos en el diagrama de bloques. La constante de arreglo se puede encontrar en la paleta de funciones. Coloque una constante en el diagrama de bloques y a continuación coloque una constante de cualquier tipo de datos, por ejemplo una numérica, como vemos en pantalla, dentro de la estructura de array. Si es necesario, cambie el tamaño del índice para agregar más dimensiones. En un cable o terminal del diagrama de bloques, podemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar Create Constant, y si la terminal está utilizando el tipo de datos de array, va a generar una constante, control o indicador en términos de array. Notemos que si un arreglo, una constante de arreglo, no se encuentra inicializada o se ha definido un tipo de dato a utilizar, esta permanece vacía y con un color gris. Podemos inicializar o no inicializar un arreglo. Los arrays inicializados tienen varios elementos definidos en cada una de sus dimensiones.
Los arrays sin inicializar tienen dimensión pero no tienen elementos. Lo mismo sucede con los arreglos de 2 dimensiones. Todos los comportamientos de los arreglos aplican, como almacenar elementos, pero esta vez en una cuadrícula. Estos requieren un índice por columna y un índice por fila para ubicar un elemento, y recordemos que el primer elemento siempre se va a encontrar en el índice 00. Para crear un arreglo multidimensional en el panel frontal, haga clic con el botón derecho en la casilla del índice y seleccione Add Dimension en el menú de acceso directo. Cambie el tamaño de la casilla del índice hasta que tenga tantas dimensiones como lo desee. Ahora veamos las funciones de array más comunes, como Array Size, Initialize Array, Array Subset, Build Array y Index Array. LabVIEW tiene muchas funciones para manipular los arreglos. Estas funciones están localizadas en la subpaleta de Arrays en la paleta de funciones. La función de Array Size nos indica cuántos elementos están disponibles en un arreglo. Por ejemplo, en un arreglo de una dimensión, el dato que vamos a obtener de esta función es un dato numérico. Para los casos de los arreglos multidimensionales, el Array Size nos va a mostrar otro arreglo, el cual va a indicar en cada una de sus dimensiones el número de elementos correspondientes al array que se está midiendo, como vemos en pantalla. Vemos un 2 para las filas y un 3 para las columnas. Initialize Array nos permite inicializar arreglos con un elemento que podemos cablear en la terminal de elemento y con una dimensión que podemos predefinir. También podemos utilizar la herramienta de posicionamiento para incrementar el tamaño del nodo, y cada dimensión, cada entrada nueva en el nodo va a ser análoga a una nueva dimensión en un arreglo. La función de Array Subset nos permite extraer de un arreglo un número indicado de elementos a partir de un índice. También tenemos acceso a la función de Build Array. Esta función nos permite concatenar o generar un mayor número de dimensiones en un arreglo. Por ejemplo, vemos en pantalla que tenemos una función Build Array conectada a un array de una dimensión y un elemento simple. En estos casos, LabVIEW toma el elemento simple y lo concatena automáticamente en el arreglo. Para el caso siguiente, que tenemos dos arrays y una función Build Array, el Build Array está configurado de manera que va a concatenar los elementos. Por lo tanto, los elementos del arreglo número 2 van a ser añadidos al arreglo número 1. En el tercer caso, vamos a ver dos arreglos que están conectados a la función de Build Array, pero en esta ocasión el Build Array no está concatenando los datos. Ya que no está concatenando los datos, va a generar un arreglo de 2 dimensiones. Podemos incrementar el tamaño de la función de Build Array para agregar más dimensiones a un arreglo. El Index Array es una función que nos permite ubicar un elemento en un arreglo. Para el primer caso, observemos que tenemos un arreglo de una dimensión y estamos ubicando un elemento que se encuentra en el índice 2. Recordemos que un arreglo empieza a partir de un índice 0. Por lo tanto, el elemento que va a ser extraído va a ser el número 5. En los casos siguientes, el Index Array nos permite extraer una porción de un arreglo. Ya que tenemos un arreglo de 2 dimensiones, el elemento que va a ser buscado se va a convertir en 2 entradas, una para las columnas y otra para las filas. Como vemos en pantalla, en cada uno de los casos podemos extraer una fila o una columna específica utilizando el Index Array. Ahora ya conoce cómo agrupar datos utilizando arreglos. A continuación, hablaremos sobre el poliformismo.
En el módulo anterior aprendimos sobre los arreglos y funciones comunes en LabVIEW. En este módulo aprenderemos sobre el poliformismo. El poliformismo es la habilidad de los BIs y las funciones de adaptarse automáticamente para aceptar diferentes tipos de datos de entrada. Las funciones son polimórficas en mayor o menor medida. Ninguna o alguna o todas sus entradas pueden ser polimórficas. Esto significa que algunas pueden aceptar valores numéricos, booleanos, cadenas de caracteres, números escalares, arreglos o inclusive clústeres. Un ejemplo de una función aritmética son aquellas funciones aritméticas que posee LabVIEW. Estas son por naturaleza polimórficas, dado que se pueden adaptar a las diferentes entradas que les podamos cablear. Por ejemplo, vemos en pantalla que podemos sumar dos escalares. También podemos sumar dos arreglos o un arreglo y un escalar, y la función se va a adaptar al tipo de dato de entrada para generar un resultado. Ahora ya conoce el concepto de poliformismo. A continuación, aprenderemos sobre el autoindexado. En el módulo anterior aprendimos el concepto de poliformismo. En este módulo aprenderemos a cómo utilizar la naturaleza iterativa de los ciclos para procesar elementos en un arreglo. A continuación aprenderemos a cómo utilizar el autoindexado. El autoindexado permite que los bucles for o while acumulen información en arreglos en los límites de la estructura. Cuando cableamos un dato en uno de los límites de la estructura, el bucle for automáticamente va a utilizar el autoindexado. Este comportamiento está deshabilitado de manera predeterminada para los ciclos while. Para habilitar o deshabilitar esta función, simplemente hagan clic con el botón derecho en el túnel y así pueden escoger una diferente funcionalidad. Como notamos en pantalla, el ciclo for superior itera 6 veces generando un array de 6 elementos. Cuando se deshabilita el autoindexado, es el último valor generado el que va a ser mostrado en el indicador numérico. También podemos utilizar el autoindexado para acumular distintos puntos, los cuales pueden ser enviados a un gráfico para su posterior análisis. Podemos utilizar dos tipos básicos para el despliegue de información, como son los waveform chart y los waveform graph. También podemos controlar qué valores se le escriben al túnel en la estructura de iteraciones. Podemos hacer clic derecho en el túnel y seleccionar Tunnel Mode Conditional. Con esto vamos a poder controlar de manera explícita cuándo se debe o no escribir un dato en el túnel. Podemos hacer uso de estructuras anidadas para generar más de una dimensión en un arreglo. Y esto va a ser posible con la ayuda del autoindexado. Como vemos, las estructuras de for loop están anidadas, ambas tienen activo el autoindexado, y el for loop más interno se encarga de generar un n número de columnas y el for loop externo se encarga de generar un n número de filas. LabVIEW le ayuda a protegerse contra las inconsistencias de tamaños o dimensiones en los arreglos. LabVIEW siempre va a respetar el arreglo de menor tamaño que se encuentre cableado a un ciclo for. Al cablear un array a un for loop y utilizar el autoindexado, el array le suple suficiente información al for loop de cuántos elementos contiene el arreglo para que el ciclo for ejecute n número de veces. Por lo tanto, no necesita cablear el terminal de recuento o de iteraciones en el for loop. También, el autoindexado durante todas las iteraciones va a extraer uno por uno de forma ordenada los elementos que se encuentran en ese array, lo cual es muy útil para el procesamiento. Ahora conoce cuál es la naturaleza iterativa de los ciclos for y while y cómo procesar datos provenientes de arreglos. A continuación,
aprenderemos a cómo agrupar elementos de diferentes tipos de datos. Este es un buen momento para detener este video y proceder con la práctica 5.1, la cual le ayuda a manipular arrays a través de varias funciones del API. Ahora que ha concluido con el ejercicio 5.1, considere las siguientes preguntas. En el caso All Data Channel, ¿cómo puede verificar que los dos métodos arrojen los mismos resultados? ¿A través de una adición polimórfica de array más escalar? ¿O a través de una adición de elementos del array autoindexados a escalar? En el módulo anterior aprendimos a cómo utilizar el autoindexado y cómo trabajar con arreglos. En este módulo aprenderemos a cómo agrupar elementos de diferentes tipos de datos. Empecemos con los clústeres. Los clústeres agrupan elementos de diferentes tipos de datos. Los clústeres son similares a un registro o a una estructura en los lenguajes de programación basados en texto. ¿Por qué utilizar clústeres? Estos nos ayudan a mantener los datos organizados y agrupan lógicamente los valores de los datos relacionados. También nos ayudan a optimizar la legibilidad del diagrama al eliminar el abarrotamiento de los cables y reducen la cantidad de terminales necesarias en un panel de conectores, ya sean entradas o salidas. ¿Cuáles son las diferencias de un clúster y un array? Ambos pueden ser formados por controles, indicadores y constantes, pero sus diferencias yacen en que un clúster tiene un tamaño fijo y puede contener distintos tipos de datos. Mientras tanto, los arreglos varían de tamaño y contienen un solo tipo de datos. Para crear un control clúster, simplemente posiciónense en el panel frontal, abran la paleta de controles y busquen una constante de clúster. Coloquen el objeto en el panel frontal y posterior a esto, coloque objetos de datos adicionales dentro de la estructura. Igual que con los arrays, podemos darle clic derecho y generar controles o crear indicadores en las terminales. De la misma manera, podemos generar constantes de clúster en el diagrama de bloques. En la paleta de funciones, busquemos una constante de clúster y dentro de la constante podemos colocar objetos de datos mixtos en la medida que sea necesario y también podemos generar una constante, un indicador o un control a partir de las terminales al hacer clic en el botón derecho en la terminal seleccionando Create, Constant, Indicator o Control. Los elementos en el clúster tienen un orden lógico relacionado a su posición. Este orden puede ser visto o modificado al hacer clic con el botón derecho en el borde del clúster y seleccionando Reorder Controls in Cluster. Este orden determina cómo los elementos van a aparecer en las terminales de las funciones Bundle y Unbundle en el diagrama de bloques. También podemos ajustar el tamaño del clúster. De manera automática podemos elegir diferentes opciones en el menú y seleccionando la opción Auto Sizing. Podemos arreglar los elementos dentro del clúster de manera vertical, horizontal o compacta. El desensamblaje del clúster se hace a través de la función Unbundle. También Unbundle by Name, siempre que sea posible. Esto es ya que los elementos, si no tienen una etiqueta asociada, no van a ser relacionados con un nombre y por lo tanto la función nos va a dar un error. Utilice la función Unbundle cuando ninguno o alguno de los elementos del clúster tengan un nombre. Use la función Bundle by Name siempre que sea posible para acceder a los elementos en un clúster. Como vemos en pantalla, utilizamos la función Unbundle para obtener el dato del clúster, generar un filtro, una operación matemática o cualquier tipo de operación y después lo volvemos a integrar en el clúster utilizando la función Bundle o Bundle by Name.
Use la función bundle para crear programáticamente un clúster en un diagrama de bloques. Si los elementos agrupados tienen etiquetas, puede acceder a ellos con la función onBundleByName. De lo contrario, utilice la función onBundle. Las funciones bundle normalmente se utilizan para crear agrupaciones de muchas formas de onda, las cuales pueden visualizarse en indicadores como los XY graph. Las funciones de array normalmente se utilizan para crear agrupaciones de datos que pueden ser visualizados en waveform graph. Utilice la ayuda contextual de LabVIEW para investigar cuál estructura es la adecuada para generar arreglos de formas de onda. LabVIEW provee suficiente información sobre el cableado y las diferentes técnicas para desplegar esta información en los diferentes tipos de gráficos, sea waveform chart, graph o XY graph. LabVIEW también utiliza los clústeres para pasar información sobre errores. Un clúster de error contiene los siguientes elementos: un estatus o un valor booleano que indica verdadero o falso si ocurre un error, un código, que es un número entero con signo de 32 bits que identifica el error, y un source, que es una cadena de caracteres que identifica dónde ocurrió el error. Ahora ya sabe cómo agrupar elementos de diferentes tipos de datos en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a cómo utilizar Type Definitions. Este es un buen momento para detener el video y realizar el ejercicio 5.2, el cual le ayudará a crear, reordenar y usar diferentes funciones de clusters para ensamblar y desensamblar elementos. Ahora que ha concluido con el ejercicio 5.2, considere las siguientes preguntas. ¿Qué ocurriría si reordena los elementos del clúster? ¿Qué ocurriría si agrega un elemento de clúster a WeatherDataOut? En el módulo anterior aprendimos a cómo agrupar datos de diferentes tipos. En este módulo aprenderemos a cómo utilizar los Type Definitions. Type Definitions, o definiciones de tipos, son un tipo especial de control. Pueden ser estrictos y nos ayudan a personalizar diferentes controles o indicadores en LabVIEW. Un Type Definition es un tipo de copia maestra de un dato personalizado. Un tipo de dato personalizado se guarda en un archivo de extensión CTL y se vincula cualquier tipo de cambio a él. Estas instancias pueden ser controles, indicadores o constantes. Y cuando un Type Definition cambia, todas las instancias o copias se actualizan automáticamente. Los cambios incluyen cambios de tipo de dato, adición de elementos, eliminación de elementos y demás. Para crear un Type Definition, haga clic en el botón derecho en un control o un indicador, también una constante, y seleccione Make Type Definition. Haga clic en el botón derecho en el objeto nuevamente y seleccione Open Type Def. Edite el control si es necesario y guarde los cambios como un archivo .ctl. Para identificar un Type Definition, busque un símbolo de marcación en la esquina superior izquierda de terminales y constantes. Este aparece como si fuera un triángulo negro. Mueve el cursor sobre el símbolo para ver la etiqueta de ayuda. Utilice la ayuda del Context Help para visualizar los diferentes elementos que componen el Type Definition. LabVIEW tiene tres tipos de controles personalizables. Tenemos el control regular, el Type Definition, que es utilizado normalmente para cambiar todas las instancias o copias de un control personalizado, o también un Strict Type Definition. La variante de control de los Type Def significa que todas las instancias no se vinculan a un archivo de extensión .ctl. Cada instancia es una copia independiente de un control personalizado. Se utiliza para crear controles que se comportan como los controles existentes
pero que presentan una apariencia totalmente distinta. Los controles personalizados de tipo estricto se aseguran de que todas las instancias en el panel frontal tengan la misma apariencia. Todos los cambios se van a vincular a un archivo CTL y cualquier tipo de cambio como tipos de datos o atributos se van a actualizar entre todas las instancias u copias. Las definiciones de tipo estrictas exigen que todos los aspectos de una instancia sean los mismos excepto una etiqueta, la descripción y los valores predeterminados. Estos son individuales para cada una de las copias. Un ejemplo de un control personalizado de tipo estricto, tomemos un indicador LED redondo y convirtámoslo a uno cuadrado. Estos cambios deberían de reflejarse entre todas las copias. Ahora ya conocemos sobre los Type Definitions. A continuación, aprenderemos más sobre los recursos de hardware y de archivo. Este es un buen momento para pausar la grabación y proceder a realizar el ejercicio 5.3, el cual va a explorar las diferencias entre controles personalizados del tipo Type Definition y Strict Type Definition. Ahora que ha concluido con el ejercicio 5.3, considere la siguiente pregunta. Ahora que ha guardado el control WeatherData como un Type Definition, ¿cuántas instancias del clúster deberían actualizarse para agregar datos sobre la velocidad del viento?